Buenas, nutricreyentes. Bueno, hoy día vamos a hablar de lo que es la parte de nutrición deportiva, lo que son las dietas en el deporte y sobre todo en deportes de alto rendimiento o alta resistencia que le llaman, que son los running, y sobre todo la gente que hace maratón. Muchos hacen running por esparcimiento y bueno, y por ahí hay una diferencia entre el maratonista y el running, que bueno, que es uno es competitivo y el otro es solamente para esparcimiento, como lo dije recién, o distracción, o bueno, la verdad que uno cuando sale a correr se despeja. Yo que lo hago, me despejo mentalmente y es como una terapia. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la dieta, y no solamente la dieta. Si nosotros queremos correr grandes carreras y nos transformamos en fondistas, tenemos que ver la suplementación. Nosotros como nutricionistas no tenemos que descartar, ni al contrario, tenemos que sumar esto, porque sin suplementación es muy difícil de lograr estos objetivos que el deporte de ahora lo requiere, que con la comida normal no alcanzamos. No es que no haya que comerla, sino que hay que comer este complemento y suplementarlo. Yo acá en el pizarrón van a ver que he hecho una dieta running. He puesto la dieta típica de 42 kilómetros, 42,195 fueron en realidad. ¿Por qué fueron 42,195? Bueno, porque antes eran 42, pero en unos Juegos Olímpicos la reina quería que pasaran por el Palacio Real para ver los maratonistas y bueno, le agregó 195 metros más, así que por eso es 42 kilómetros 125, antes era 40. Bueno, teniendo esto anecdótico, histórico, lógicamente los keniatas y toda la gente de Kichombe, por ejemplo, que hagan ahora los Juegos Olímpicos, que lo hacen en 2 horas 6, 2 horas 8, 2 horas y algo, son gente que están preparadas a esto genéticamente, estructuralmente, viven en una planicie en donde ellos ya están desarrollados para correr este tipo de carreras y este tipo de distancias, y son gente que su cuerpo y su metabolismo está adaptado. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros no tenemos el metabolismo adaptado, ni a la dieta ni a la suplementación, y hay que adaptarlos. Entonces mucha gente, muchos running que yo los veo, yo soy acá de San Rafael, Mendoza, y los veo correr y les falta combustible muchas veces. ¿Por qué? Porque solamente consumen el combustible de los hidratos de carbono. Y es un combustible importante para un fondista, sí, es sumamente importante. Nosotros es el combustible número 1, pero no es el único y hay que empezar a entrenar con otros tipos de combustible. Por ejemplo, las grasas sería un buen combustible. Los finlandeses descubrieron la dieta finlandesa para los fondistas y ellos dijeron que 3 días se podía consumir grasas y a los otros 3 días se hacía una carga de hidratos de carbono. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, grasas, y el cuerpo empezaba a trabajar con grasas mientras uno también entrenaba en ese momento. Y cuando uno iba a la competencia o iba a hacer un entrenamiento un poco más de pasadas o un fondo más largo, ahí consumían hidratos de carbono. Entonces los días que restaban, jueves, viernes, sábado, consumían, y si había una competencia el domingo iban ya con los depósitos cargados de hidrato de carbono. Esto se llamó dieta disociada o dieta finlandesa. Muchos no lo hacen y utilizan solamente un solo metabolismo, que es el de hidratos de carbono. Y ahí cometemos el error de cuando nos entrenamos, porque básicamente esto es entrenamiento, y con cada uno de los entrenadores que hacen este tipo de running o maratones, si lo queremos a la competitividad, nos carecemos con este tipo de nutrientes, que sería lo ideal. Sería lo ideal primero trabajar con grasas y utilizar el metabolismo de las grasas para después ir sumándole hidratos de carbono, que es lo que nos va a hacer falta. Y lógicamente ir trabajando con la hidratación y lógicamente ir trabajando con las bebidas isotónicas, que son las bebidas que al deportista le van a dar estos electrolitos para que no sufran calambres, para que no sufran el muro, que lleguen y digan hasta acá llegué, hasta acá no puedo más avanzar. Acuérdense que nosotros en estos deportes o en el ciclismo, cuando estamos tantas horas corriendo, se produce esto. Acuérdense que los maratonistas, los kenianos, en 42 kilómetros, ya les dije recién, 2 horas tardan, 2 horas 6, 2 horas 5, hasta han bajado el récord de 2 horas. Nosotros que salimos a correr, si vamos a hacer, acá yo les hice una tablita de 21 kilómetros un poquitito más, sería una media maratón, que son las que se corren generalmente. Nosotros vamos a utilizar distintos tipos de combustibles. Entonces, nosotros podemos utilizar
Como primera fuente, la grasa como combustible para entrenamiento, para empezar a trabajar. Siempre hablando de entrenamiento. Y después empezar a utilizar los hidratos de carbono. Eso sería lo ideal. Y como último, bueno, las proteínas, que son los que van a reparar nuestros músculos. Ahora, si nosotros estamos en una competencia, directamente tenemos que empezar a trabajar con los hidratos de carbono. Y debemos distribuirlos durante la competencia de una manera... de una manera inteligente. Entonces ya se sabe que cada 5 kilómetros el deportista se tiene que hidratar y debería consumir algún tipo de bebida isotónica. Eso lo vamos a ir viendo como nuestro metabolismo vaya trabajando. Por eso todos los deportistas son distintos. No hay un deportista que sea igual a otro. Entonces, cada 5 kilómetros habría que hidratarse. Eso ya está preestablecido, ¿no? Y habría que ver si el deportista... necesita una bebida isotónica o necesita, generalmente ahora las bebidas se han cambiado por geles y estos geles traen glucosa, fructosa, maltodextrina, porque la maltodextrina es lo que más dura en el metabolismo, en el organismo. Entonces nosotros deberíamos hacer primero un buen entrenamiento y después cuando corramos también tenemos que trabajar con distintos tipos de combustible. Entonces por ahí es totalmente distinto a entrenarse a ir a trabajar en una competencia. Los combustibles cambian, la competencia es distinta y bueno, y ahí está la diferencia en saber cómo nosotros nos vamos a preparar. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer para consumir alimentos? Bueno, tienen que venir a nosotros y ver cómo está cada uno de los deportistas para ver cómo vamos trabajando con los macronutrientes. Entonces siempre la idea es que consulten al nutricionista y el nutricionista los va a asesorar, un nutricionista que haga deportes. Yo por ejemplo hago todo tipo de deportes. Bueno, mi especialidad son las artes marciales, pero también he andado en bicicleta, he corrido, he hecho varios deportes como para experimentarlo en mi cuerpo. Y he trabajado de todas maneras, hasta he trabajado con dietas bastante restrictivas. Entonces para ver cómo se trabajaba hasta dónde se llegaba al muro. Con respecto a la suplementación, en distintos deportes hay distintos tipos de suplementación, pero por ejemplo en el running yo acá estuve sacando y les voy a mostrar en una tablita qué sería lo ideal y qué a nosotros nos está dando resultados y en realidad resultados en el mundo. Muchos estudios se han hecho y sobre todo hay muchos trabajos presentados en España con la gente de running de España y sería esto, ahí les voy a mostrar. Miren, sería proteínas en primer lugar. Ahí se está viendo. ¿Por qué? Porque las proteínas nos van a reparar el tejido y sobre todo los aminoácidos esenciales, ¿no? Después los famosos beca, ¿sí? Isoleucina, valina. Después la glutamina. Sí o sí tiene que haber este aminoácido que repara todos los tejidos. Y por último se usa muchísimo el colágeno. ¿Por qué el colágeno en los runners? Porque bueno, acuérdense en que nosotros vamos a tener un desgaste y qué es lo que nosotros no debemos hacer con este deportista, que no se lesione. Entonces es importante una buena alimentación, importante una buena suplementación porque no tenemos que lesionarnos. Una lesión nos va a tirar para atrás muchísimo tiempo y todo lo que nosotros vamos a hacer con el entrenamiento, la alimentación, el descanso y todo ese tiempo lo vamos a perder por una lesión porque no consumimos los elementos suficientes que son para cada uno de nosotros que ya dijimos que son distintos. Así que bueno, este es un pantallazo que nosotros damos para una dieta y una suplementación running, para que ustedes más o menos tengan una idea y consúltenos, no se tiren a correr porque sí o porque lo vieron o porque lo sacaron de YouTube, porque acuérdense que yo siempre hago una diferencia. Una cosa es, la información y otra cosa es el conocimiento. El conocimiento es estudiar y aplicar esa información y sobre todo a cada uno de ustedes. Bueno, NutriCreyentes, muchísimas gracias por escuchar este video y bueno, vamos para la próxima con otro tipo de deporte. Los espero. Chao, chao.